Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Eh, bueno, hoy nos toca ver un tema en esta oración modelo de Jesús que se predica mucho, este tema, y es un tema que, no sé, nos gusta escucharlo cuando se trata de cuando esto viene direccionado hacia nosotros, cuando somos nosotros quienes lo vamos a recibir. Y no nos gusta este tema cuando se nos dice que nosotros tenemos que hacer esto. Y me refiero a la parte de la oración modelo, donde Jesús nos dice que le pidamos a Dios perdón, pero después nos dice que ese perdón está condicionado en que nosotros también perdonemos. Vamos a leer el texto, por lo menos esa partecita. Lo hemos estado viendo tanto en Lucas como en Mateo, y estamos más enfocados en el de Mateo, pero en Lucas es interesante porque en Lucas, después de las partes que ya hablamos en las últimas semanas, empieza Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso ya lo hablamos. La semana pasada hablamos, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y el versículo 4, en Lucas 11, dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Um, y quiero que pongamos atención a las palabras que está usando. Entonces, en Lucas dice, perdona nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a los que nos deben. La forma que lo traduce la Reina Valera en Mateo es un poco distinto. Dice en el versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, cuando hablamos tú y yo normalmente de perdón, normalmente estamos hablando de perdón de pecados. Y obviamente Jesús está hablando de pecados. Pero la primera pregunta que quiero que nos hagamos es ¿por qué cambia la palabra? ¿Por qué habla de pecado, pero lo llama deuda? Y vamos a hablar un poco más de eso a la medida que vayamos viendo esta idea. Um, Ahora, antes de salirnos de aquí, acuérdense que la oración termina con la siguiente frase, no nos metas en tentación, pero líbranos del mal, y el poder y la gloria de todos los siglos sean tuyos, amén. Pero después de que termina la oración modelo, agrega versículos 14 y 15, donde dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, es interesante, ¿no? Jesús no habla mucho de los otros detalles de la oración que está enseñando, pero sí habla más del tema de perdón. Sí siente necesario explicar un poco más lo que, lo que nos hace pedirle a Dios por perdón, pero solamente bajo el entendimiento que nosotros también somos personas dispuestas a perdonar. Um, y por eso me refiero que este tema nos encanta hablar de perdón cuando estamos hablando de que Dios me perdona a mí. Me encantan, ¿no?, esos sermones donde Dios me lava y me quita el pecado y me hace como blanco, como que si no hubiese pecado, y la justificación y el perdón y la salvación. Nos encanta escuchar de perdón cuando nosotros somos los que estamos recibiendo el perdón. Y al mismo tiempo no nos gusta para nada cuando el predicador se para al frente y nos dice, oye, tú tienes que aprender a perdonar, porque nosotros somos buenos para ser perdonados y somos malos para perdonar a otros. ¿A poco no? ¿A poco no? Ahora, cuando
pensamos en esto, es interesante entonces que Jesús mismo dice, oye, yo quiero que entiendas que el perdón de pecados es condicional. Ahora nos encanta hablar también del amor incondicional de Dios, ¿verdad? Y es cierto, el amor de Dios es incondicional, pero eso no significa que todo, toda la actividad de Dios es incondicional. Y Jesús lo pone muy claro en el versículo 14 y 15, cuando dice, oye, tú no vas a recibir perdón si tú no estás dispuesto a perdonar. No puede ser más claro que lo que dice el 14 y el 15, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, eso pesa, eso pega duro, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios nos ama y que Dios nos ama incondicionalmente, pero Él nos dice, yo quiero que tú aprendas a perdonar para tú poder recibir el perdón que yo te ofrezco. Ahora bien, vamos a pensar un poco más en, en, en esta idea, ¿no? El, el, el tema de perdonar es un tema bien amplio y bien interesante, hasta en los mismos evangelios. Si estoy pensando ahorita en un pasaje, um, está en Marcos capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando abren el hueco en el techo y bajan el paralítico, los cuatro amigos? ¿Verdad? Y Jesús le dice a ese hombre, en vez de sanarlo inmediatamente, le dice, tus pecados son perdonados. Y los judíos, los fariseos que están ahí escuchando, se quejan diciendo, oye, ¿quién es este? Porque nosotros sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Eso es Marco 2, versículo 7. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces eso me hace preguntar, ok, ¿de qué estamos hablando? Si solo Dios puede perdonar pecados, entonces ¿por qué Jesús me está diciendo en Mateo 6 que yo tengo que perdonar? ¿Ok? Y en eso entra el tema de por qué la diferencia en las palabras. ¿Eh? Y regresemos ahí a Lucas y a Mateo, porque otra vez, cuando él habla del perdón que nosotros extendemos, él dice, perdona a nuestros deudores, perdona la deuda. Ahora, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de si que le prestas a alguien dinero le vas a perdonar esa deuda. Claro, claro que lo puedes hacer, pero él está hablando de pecados, él está hablando de transgresiones y está aún más claro en la lectura que hicimos en Lucas, ¿verdad? Porque en Lucas dice, Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y entonces lo que tenemos que entender es que en qué sentido es un pecado una deuda. ¿Okay? Ahora, algo bien interesante en la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ambos. Eh, Dios, el trato de Dios con su creación, tiene muchas pistas transaccionales. ¿Okay? Hay muchas cosas que el hombre hace que requieren un pago. ¿Verdad? Quizás los pasajes más claros son esos pasajes en Romanos capítulo 3 y capítulo 6, donde habla de que todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, pero en el capítulo 6 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si el pecado genera una deuda y la deuda es la muerte, ¿estamos claros? Entonces, al cancelar esa deuda,
alguien tiene que pagar, ¿verdad? Y esa es la salvación que obró Jesús en la cruz, ¿verdad? Él no murió en la cruz porque quería darle un modelo de arte para los artistas. Y él no murió en la cruz porque era divertido, y él no murió en la cruz porque le gustó. Él murió en la cruz porque la muerte y la separación de Dios era el pago por el pecado. Había una transacción, había una deuda, y esa deuda se tenía que pagar, se tenía que cancelar. Y la única forma de cancelar esa deuda fue con el pago adecuado, y el pago adecuado fue su muerte. ¿Ok? Entonces, si entendemos que los pecados en ese sentido son deudas, entonces tenemos que empezar a entender cómo es que nosotros vamos a aplicar eso a la relación entre personas. Ahora, cuando Jesús dice, o cuando le dicen a Jesús en Marcos 2:7, que solo Dios puede perdonar pecados, eso es cierto, ¿verdad? Porque solo Dios puede borrar el pecado, ¿verdad? Si yo peco contra ti y tú me perdonas, yo todavía vivo con ese pecado, yo todavía cargo ese pecado, y solo Dios me lo puede quitar. Pero entre tú y yo también existe una deuda, existe un daño. Y eso es lo que tenemos que aprender tú y yo a perdonar. No estamos hablando, y Jesús no está diciendo en Mateo 6 y en Lucas 11, que el ser humano va a borrar el pecado, que el ser humano va a quitar el pecado por el medio y que va a clavarlo en la cruz. No, ese no es el trabajo del ser humano. Ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Pero en nuestras interacciones interpersonales, sí tenemos amplias oportunidades para practicar el perdón, para practicar el cancelar la deuda pagando o absorbiendo el costo de la ofensa contra uno. Y eso es lo que hace este tema tan difícil y pesado para algunos, ¿verdad? Porque lo que tendemos a hacer, tú y yo, bueno, no voy a hablar de ti, lo que tiendo a hacer yo, ¿verdad? Es que yo digo cosas como, bueno, yo te perdono, pero nunca más quiero tener trato contigo. Yo te perdono, pero ya no podemos ser amigos. Yo te perdono, pero, ¿verdad? Ahora, si estamos pidiéndole a Dios que nos perdone, ¿a poco nosotros queremos que Dios nos perdone de esa forma? ¿A poco queremos que Dios dice, sabes qué, te voy a perdonar, pero ya no podemos tener una relación? Te voy a perdonar, pero ya no podemos ser amigos. Porque así es como perdona a Dios, ¿cierto? Dios perdona y ofrece bendición y abrazo y relación y eternidad juntos. O sea, él da todo cuando no merecemos nada. De hecho, la palabra perdón, la palabra, si trazas y estudias la etimología de la palabra como tal, eh, está formada de dos partes. La segunda parte es muy obvia, don o donar, ¿vale? Es regalar. Y el preficio per es igual que el preficio pan, ¿verdad? Que significa todo o por completo. Entonces, la palabra perdón realmente significa dar todo, dar por completo. Ahora, eso es importante porque cuando alguien nos daña, ¿verdad? Lo que queremos darle es lo mismo que nos dieron ellos a nosotros, ¿verdad? Si tú me insultas, entonces lo que yo quiero darte es un insulto. Si tú me golpeas, lo que yo quiero darte a ti es un golpe. Pero en realidad, lo que Jesús nos está enseñando y lo que el Nuevo Testamento nos enseña
nos dice cosas como no pagues mal por mal, sino paga el mal con bien. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si tú me golpeas, yo te abrazo. ¿Ok? Yo te doy algo más de lo que tú me diste a mí. Yo te doy todo lo que yo soy. Yo te doy de todo, de mi mejor. Aunque tú me ofendiste, me dañaste, me heriste. ¿Verdad? Eso es lo que es el perdón. Eso es lo que es el perdón como Dios perdona. Y otra vez, nosotros tenemos otra categoría de perdón, el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, y otra vez, quedándonos en esta idea, si tú me golpeas a mí, yo voy a decir, bueno, te voy a perdonar y la forma que te voy a perdonar es que yo no te voy a golpear a ti, que es lo que tú mereces. Pero de que podamos ser amigos, olvídate. Y de que te voy a dar un beso y un abrazo, olvídate. ¿Ya? Eso no es dar por completo. Eso no es dar todo. Eso solo es dejar de castigar, dejar de repagar. Y perdonar no es dejar, no es frenar la reacción. Perdonar es cuando alguien te daña, tú les bendices. ¿Ah? Otra vez, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Cuál es el ejemplo de Dios? ¿Cómo perdona a Dios? Dios, cuando nosotros le ofendimos, cuando nosotros le maltratamos, cuando nosotros nos portamos mal con Él, ¿a poco Él dice, bueno, ¿sabes qué? Lo único que voy a hacer es que no te voy a destruir? No, Él no nos destruye, no nos golpea, no nos pega y nos da, Efesios 1:3, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Nos da una nueva vida, nos da una relación con Él, nos da la promesa de la vida eterna, nos regala y nos regala y nos regala, aunque nosotros lo que hicimos era dañarle. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de perdón, ¿verdad? Perdón no es solamente dejar de vengarnos. Perdón es cuando hemos sido dañados, bendecir, proveer bendición, proveer amor. Eso es difícil. ¿A poco no? ¿Qué comentarios tienen hasta ahorita de ese pensamiento? Hermano Vicente, como usted dijo, a veces esto cuesta, pero esto es lo que quiere el Señor que hagamos. Eh, y yo creo que sí se puede hacer, porque si siempre vamos a estar pensando que nosotros lo hacemos porque el Señor nos pide que lo hagamos, va a ser por un bien de nosotros. O sea, va por ahí, va pensando que todo lo que Él nos enseña es como dice Él cuando mirarme a mí, y Él es el mejor ejemplo, eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a hacer, porque Él lo hizo con nosotros, siempre lo hizo y lo va a seguir haciendo. Entonces, Él en esa parte tiene un amor incondicional, como usted dijo, pero no que sea para todo incondicional, no, pero Él siempre, cada vez que nosotros nos podemos equivocar o estamos pecando, si nos arrepentimos de corazón, Él nos vuelve a perdonar y nos vuelve a dar todo, no que nos está limitando. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Pío, tu micrófono. Hermano,
El Señor Jesús dice que debemos de perdonar, eh, dice la Biblia que debemos de perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Y el perdón de Él hacia nosotros fue total y completo. Y si nosotros no perdonamos, entonces tampoco vamos a ser perdonados por Él. Correcto. Sí, esa es la gran amenaza, ¿verdad? La amenaza implícita del mismo Jesús. Oye, si tú no aprendes a perdonar, no cuentes con el perdón mío. Ya. Hermano Silvio, Gracias, pastor. ¿Cómo saber o qué siente uno cuando verdaderamente ha perdonado? Por ejemplo, yo tengo un pariente que me hizo mucho daño y yo he dicho, yo no, tranquilo, ya, eso pasó, fue tiempo atrás y listo. ¿Cómo saber que en mí está el perdón? Gracias, pastor. una buena pregunta para meditarla, ¿no? O sea, yo no sé exactamente la pregunta, pero tiene que ver con el trato que tú vas a ofrecer a esa persona de ahí en adelante. Y otra vez, cuando vemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él no perdona y se mantiene enojado, por ejemplo, ¿verdad? Jesús no perdona y dice sí, pero estoy esperando que lo hagas otra vez y cuando lo hagas otra vez Ahí te va voy a dar la vez. fuerte, ¿verdad? Pero así lo Sí. hacemos nosotros, ¿a poco no? ¿Verdad? Nosotros, si tú pecas contra mí, quizás te diga que te perdone, pero estoy esperando que lo hagas otra vez y sé que me lo vas a hacer otra vez y cuando lo haces otra vez ya van dos y cuando vayan tres, olvídate, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Jesús, de hecho, cuando perdona, cuando Dios perdona, se olvida, ¿verdad? Y una cosa que pudiéramos analizar es qué tipo de memoria tenemos para ofensas contra nosotros. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal es tu capacidad de perdonar si nunca se te olvida lo que te hicieron? Ahora, una de las cosas que también, yo creo que todos tenemos personas en nuestras vidas y relaciones en nuestras vidas, donde se nos hace fácil perdonar, versus otras que es más complicado. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuáles son las personas que más fácilmente perdonamos? Yo creo que son la gente que amamos, ¿a poco no? O sea, si eres una pareja recién enamorada, ¿verdad? Y haces algo malo, ¿verdad? Tu pareja va a decir, ay, no, 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 yo sé que fue sin querer, no te preocupes, yo sé que nunca me harías eso, y lo pienses, ¿verdad? Pero cuando ya tienen 20 años de casados, dicen, oh, ya otra vez me lo hiciste, otra vez lo mismo, ¿verdad? Y es diferente cuando una mamá con un hijo, ¿verdad? Ay, pobrecito, mi hijito, él no tenía ninguna mala intención, ¿verdad? Pero cuando lo hace otra persona, exactamente lo mismo lo hace el hijo de otra persona. El hijo de otro, mira, ese niño es un niño malo, ¿no? Y entonces tenemos una tendencia a perdonar mejor cuando amamos a la persona, ¿no? Lo que llamamos el beneficio de la duda. Dijimos, oye, no, yo sé que no tienes malas intenciones, yo sé que lo hiciste sin querer. De hecho, una de las cosas que nos enseña Jesús, cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan lo que él dice? Lo que le dice al Padre, de los que le están haciendo sufrir. Les dice, Perdónalo. perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿sabían lo que estaban haciendo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Sabían que estaban matando a alguien, sabían que estaban poniéndolo a la muerte, sabían que él decía que era el hijo de
de Dios. Quizás no entendían todo lo que era, pero la actitud de Jesús es, no les cuentes esta en contra, pobrecitos, ¿verdad? Y quizás algunos de ellos son los mismos que se arrepintieron en el día de Pentecostés. ¿Quién sabe, verdad? Quizás sí, quizás no. Pero él estaba dispuesto a perdonarles durante el evento que le estaban haciendo daño. ¿Ah? Lo que tú y yo hacemos es que dicen, bueno, cuando el hermano se arrepienta y se venga aquí arrodillado delante de mí, entonces lo voy a pensar a ver si le perdono. Pero Jesús no, Jesús dice, durante el dolor, él dice, no, no, ya veles perdonando, ya perdónales. Eso es fuerte, eso es difícil de hacer, pero a eso estamos siendo llamados, a aprender a perdonar de esa forma, perdonar como queremos ser perdonados. Una de las cosas que yo pienso mucho es que yo soy muy necesitado de perdón. Yo necesito el perdón de Dios. De hecho, yo necesito el perdón tuyo. Si no te he hecho algo hasta ahorita, seguramente te voy a ofender o te voy a hacer algo en mi vida. O sea, yo necesito perdón de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Yo vivo mi vida necesitando perdón. Perdón de Dios y perdón de otros. Y el punto de Jesús en esta enseñanza es cómo podemos nosotros exigir el perdón si estamos indispuestos a nosotros extender perdón, a nosotros perdonar, a nosotros dar por completo y perdonar. Yo quiero que Dios me diga, ay, no te preocupes. Yo sé que no fue tu intención, no pasa nada. Yo quiero que Dios me trate así, pero yo estoy dispuesto a tratar a, a otras personas así, que me han dañado a mí, que me están dañando a mí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? Hermano Vicente, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Sí, realmente sabemos que eh, debe haber un punto en el que nosotros debemos de estar conscientes de que hemos perdonado. Y pensaba que la mejor forma de saber que hemos perdonado es retomando la relación, retomando la relación que vuelva como era antes y, ¿por qué no decirlo? Ujú. Hasta mejor, porque muchas veces lo primero que se deja de hacer es que si comíamos juntos, no, yo ya no quiero comer con él. Si salíamos y caminábamos juntos, ya no quiero caminar con la persona. Si nos llamábamos constantemente por teléfono, ya no le voy a llamar. Entonces, eso indica que algo está pasando, Mm. que no ha habido un perdón sincero, o lo que llamamos, no ha habido una reconciliación total. Entonces, sí se medita en esto y me parece a mí que la mejor manera de saber que ya las cosas están bien es tomando y retomando lo que por A o B circunstancias se dañó. Eso, Gracias, hermano. eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Am, Al pensar en esto, yo creo que obviamente la forma que se presenta en el verso 12, después el 14 y 15 en Mateo 6, es que sí tenemos que aprender a perdonar, pero tenemos un excelente maestro de cómo hacer, ¿verdad? Tenemos un perfecto instructor de cómo perdonar. Y Dios nos da los principios del perdón. Um, y de la forma que yo lo entiendo, yo veo tres cosas que tenemos que reconocer, ¿verdad? Uno es que el perdón cuesta,
¿verdad? Si estamos hablando de que el pecado es una deuda, tenemos que entender que el perdón cuesta. Si estamos hablando de dinero, ¿verdad? Si vas a perdonar la deuda, estás dispuesto a absorber esa pérdida, ¿verdad? Si tú me debes 100 pesos y te lo perdono, yo estoy dispuesto a perder 100 pesos. Yo estoy diciendo que estoy dispuesto a perderlo y tengo que reconocer que el perdón no es gratis, es costoso, tiene un costo. Y cuando estamos hablando de ofensas, estamos hablando de que el costo es absorber el dolor, absorber esa herida, ¿ok? Y el costo es para la cuenta del que perdona, ¿ok? Entonces tenemos que entender eso. El perdonar es el absorber el costo. Entonces, si tú estás perdonando, pero si todavía quieres que pague el que te dañó, no estás entendiendo el perdón. El perdón es, tú me hiciste daño y yo voy a absorber eso, yo voy a pagar por eso. Y si vas a pagar con dinero, si vas a pagar con dolor o con lágrimas, lo vas a pagar. Y lo vas a pagar, aunque cueste, tú vas a poner lo que cuesta. Eso es uno. Dos, lo que motiva el perdón, entonces, y esto lo hace bien claro Dios, es el amor. ¿Verdad? Es imposible perdonar completamente y perfectamente y perdonar como Dios perdona sin amor. ¿Okay? Y eso es lo que nos pasa a veces. Nosotros decimos, bueno, yo voy a ¿cómo decir? Yo voy a tolerar la ofensa, pero ya no quiero tener interacción contigo. Si tú amas a la persona, no solamente quieres restablecer la relación, pero como dijo Javier, la quieres mejor que estaba antes. Tú quieres pasar tiempo juntos, tú quieres abrazarle y besarle, tú quieres estar juntos y ser amigos y ser familia, ¿verdad? Y entonces la motivación de perdonar, la razón que vas a absorber el costo, es porque amas a esa persona. Y eso lo vemos, como mencioné hace rato, muy claramente en un matrimonio, ¿verdad? Una pareja de casados, cuando se aman, cuando realmente se aman, se perdonan muchas cosas. Y de hecho se perdonan, o sea, mi esposa me llega a veces y me pide perdón por algo y yo le digo, no, yo ya te perdoné por eso, porque yo sé que lo hiciste sin intención. O sea, porque nos amamos. Y si igual yo le digo, oye, acuérdate ayer cuando te dije esto porque estaba de mal humor y ella dijo, ya se me olvidó eso porque yo sabía, o sea, cuando nos amamos, estamos dispuestos a absorber esos costos, ¿verdad? Y otra vez, cuando hablamos de la deuda es más fácil entenderlo, ¿verdad? Si yo te debo dinero y me amas, dicen, no te preocupes, no me pagues porque te quiero, ¿verdad? Uh, pero estamos hablando de ofensas, estamos hablando de dolor. Y estamos también lo que nos motiva a absorber ese dolor, es el amor, porque la relación es valuable, ¿no? Vale algo esa relación y queremos mejorar esa relación. ¿Okay? Entonces, uno, el perdón cuesta. Dos, la motivación para pagar ese costo es el amor. Y la tercera cosa que yo aprendo de la forma que perdona a Dios, que yo creo que es la que más batallamos para entender cómo hacer, es que ese precio, ¿verdad? Que uno está dispuesto a pagar, el modelo de perdón de Dios es que Él paga ese precio antes de que se cometa la ofensa, ¿verdad? Para esto vamos a un pasaje también muy, muy citado,
Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, que en el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, aquí está la pregunta. En el pecado tuyo, el pecado mío, ¿no? ¿Cuándo pagó Jesús por ese pecado? Y la respuesta es mucho antes de que lo cometí. O sea, él demostró que estaba dispuesto a pagar por mi pecado hasta antes de que se me ocurrió pecar. ¿Verdad? Y tú y yo, lo que tendemos a hacer, el perdonar no como Dios, es decir, bueno, yo recibí la ofensa, yo recibí la herida, y entonces ahora voy a calcular el costo, voy a ver cuánto me vale, voy a ver si estoy dispuesto a pagarlo, y si estoy dispuesto a perdonar, entonces te voy a decir y te voy a dejar saber cuánto me has lastimado, y entonces cuando tú me has demostrado tu arrepentimiento, entonces te voy a perdonar, ¿verdad? Y está bien que perdonemos, ¿verdad? Pero si ya tenemos el pago en la cuenta, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil perdonar. Es como cuando mi esposa me dice, yo ya te perdoné. Yo te perdono antes de que viniste y reconociste lo que hiciste, ¿verdad? Eso ya lo pagué. Eso ya, pues, la deuda de amor es que no te preocupes por eso, ¿verdad? Porque así es la relación que tenemos. Y así ha sido Dios con nosotros. Ahora, eso no es decir, y no quiero que me malentiendan, no es decir que nuestros pecados quedan perdonados sin que tú y yo reconozcamos y nos arrepintamos. Porque también cuando Jesús dice, y eso es otro tema para que nadie se diga, oye, pero no, el hermano está diciendo que no es necesario el arrepentimiento y el perdón y el bautismo. No. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que cuando Jesús dice, cuando lo están crucificando, perdónales porque no saben lo que hacen, que en ese momento están todos salvos y perdonados. Lo que él está diciendo es que él está dispuesto desde ese momento en perdonarles, ¿verdad? Y después les envía a los apóstoles y les predican el día de Pentecostés y les dicen, este Señor, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y se compungieron de corazón y les dijeron, ¿qué haremos? Y les dijeron, pues arrepiéntanse y bautícense. Y recibieron el perdón de sus pecados, ¿verdad? Pero cuando era momento de recibir el perdón de los pecados, no fue en ese momento que Dios dice, ok, déjame sacar la chequera y voy a hacer un cheque para pagar por esta gente que se ha arrepentido. En ese momento él dice, eso ya está pagado, ¿verdad? Y cuando en nuestras relaciones los unos con los otros podemos aprender a hacer eso. O sea, obviamente es importante para la relación que tú reconoces lo que me hiciste y que me pidas perdón y todo eso, y eso es parte del proceso. Pero si tú llegas y me pides perdón y te digo, no estoy listo para perdonarte, todavía estoy enojado, déjame pensarlo y después te aviso, eso significa que no hemos pagado por adelantado, como lo hizo Jesús,
lo que tenemos que aprender a hacer en nuestras relaciones los unos con nosotros es dejar dinero allá en la cuenta. ¿Ah? Este hermano me va a ofender, este hermano me va a decir algo feo, yo sé que no me va a saludar un día de estos, y ya desde ahorita voy a tener la disposición de perdonarle. ¿Ah? Y cuando llega, ay, oye, de por sí, perdón por la forma que me porté, no tenemos que decir, usted tiene que cambiar la forma que usted es, y simplemente le podemos decir, no te preocupes, hermano, ya te perdoné, porque la cuenta ya está pagada. ¿Ah? Así tenemos que aprender a perdonar. Y regresando a la oración, ¿verdad? ¿Cómo se nos ocurre poder orar como Jesús indica? ¿Verdad? Mira otra vez las palabras. Dice, estamos pidiéndole perdón a Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, ahí va otra cosa. Si tú eres malo para perdonar, si tú perdonas gacho, si tú perdonas feo, le estás diciendo a Dios, perdóname así tú a mí. Eso es lo que le estás diciendo. Si oras como Jesús te instruyó a orar. Si tú le dices, no, no me gusta lo que me hiciste y te voy a perdonar, pero mañana, y quizás solamente si me pruebas que de veras has cambiado, entonces sí te voy a perdonar. Si queremos, ser perdonados por Dios, así vamos a ser perdonados y así es la forma que tú y yo perdonamos. El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Es que él corrió con el costo de perdonar, ¿verdad? Ese es el pago del pecado, es la muerte. Él puso su vida porque eso es lo que costó el pecado. Y lo puso por adelantado. Él estaba dispuesto a pagar eso antes de que la deuda existía. Antes de que hubiéramos nacido, Él lo hizo. Y lo hizo porque valora la relación. Lo hizo porque nos ama. ¿Verdad? Y entonces, si vamos a orar como Jesús nos dice que oremos, vayamos desde una vez, vayamos poniendo las bases, haciendo las inversiones necesarias, ¿verdad? Pagando por adelantado lo que se necesita para perdonarnos los unos a los otros. O sea, pregúntate, ¿necesitas perdonar a alguien en este momento? ¿O necesitas tú ser perdonado por alguien? O si respondiste no a la primera pregunta, ¿tú piensas que vas a necesitar perdonar a alguien en el futuro? Si la respuesta es sí, entonces empieza a poner esas bases. Empieza a sembrar ese amor, empieza a sembrar las cosas necesarias, así como lo hizo Jesús, entregándose a sí mismo por completo para poder dar de sí mismo, darse de todo, dar por completo, cuando era necesario, cuando llegó el momento. En Colosenses, ya para concluir, en Colosenses, Pablo escribe esto. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que Dios les bendiga. Eso es lo que vamos a hablar del perdón. Tenemos 5 minutos más. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, observación, algo más que agregar, este sería el momento. Hermano Vicente, me acordé que en unos estudios acá con el hermano Harry, yo siempre aprendí que la misericordia que uno tenga con los demás
Esa es la misericordia que Jesús va a tener con nosotros. Amén. Sí, no nos gusta escuchar eso, pero es lo que Él dice, es lo que Él nos dice. Exacto. Nosotros queremos el amor y queremos el perdón y queremos la misericordia. Y Él nos dice, sí, está bien, te la ofrezco, pero quiero que tú también aprendas a extender. Exacto. O sea, el perdón no es opcional. No es opcional. Tenemos que aprender a hacerlo, a darlo. Si lo quieres, lo tienes que dar. Y tienes que empezar a prepararte hoy para que puedas perdonar a alguien mañana. No esperes hasta el momento para hacerlo, porque no vas a estar listo. Si te preparas hoy para perdonar mañana, cuando llegue la ofensa, vas a estar listo para perdonar. Eso es lo que hizo Jesús. Él se preparó de antemano para perdonar. Nos preparamos para muchas cosas, ¿verdad? Nos preparamos para un examen, nos preparamos para trabajar, nos preparamos para muchas cosas. A Pregúntate mí esto. me pasó algo bien particular, Vicente, en cuanto al perdón, este año. Y, y bueno, yo tuve una amistad el año pasado y el primer mes de este año, las 2 primeras semanas, grande con tu papá. Y, y wow, el día que él se fue, cumpleaños un chico con el que yo estudié, con el que casi nos matamos a golpes cuando estudiábamos en el colegio, digámoslo así, en el liceo. Y, y estaban todos ahí felicitándolo, bueno, pero yo también lo felicité y le escribí, porque nunca hablamos de eso, y aunque fue por algo que lo hice porque era lo que correspondía como caballero, yo nunca, y ellos fue el que más me agredió porque me partieron la cabeza en sangre y un brazo. Después de 26 años yo le pedí perdón cuando yo fuera agraviado, ¿no? Y, y eso es lo que aprendí de Dios a través de Roberto, porque la lógica de Dios es diferente a la lógica nuestra, sino que el que es ofendido va y pide perdón. Entonces, el chico después yo conversamos un poco y me dice, no, yo nunca hablamos de eso. Y claro, a lo mejor él no tuvo la formación cristiana que nosotros tenemos. Y por cierto, él le arrienda a los cosas en un local comercial. Entonces, qué pequeño es el mundo. Y bueno, yo le dije, mira, yo recuerdo que estaba enojado y no contigo, con otras cosas. Y aunque tú me provocaste, yo me desahogué contigo y por eso te pido perdón, porque tú no tuviste la culpa. Y así nos va enseñando Dios. Eso es. Sí, es algo que hay que practicar y, como dije, prepararnos para hacerlo, ¿verdad? Amén. Harold, ¿ibas a decir algo, hermano? Tu micrófono, ahí está. Bendiciones, siervo. Muchas gracias por la palabra. La verdad, siempre he considerado esta parte que estamos estudiando hoy en la oración modelo como la formación del carácter de Dios en nosotros, porque creo que es el reto más grande que como seres humanos tenemos, de poder perdonar a los demás como Dios nos perdona, ¿no? La manera la única manera de hacerlo es formando el carácter de Dios en nosotros. Pensaba cuando la hermana hacía la pregunta y mientras tanto también exponías el cómo se manifiesta pues que nosotros podamos desarrollar el perdón en nuestras vidas. Y me acordaba de las palabras de Pablo en Filemón, cuando le dice, recíbele como a mí mismo, ¿cierto? Ahí digamos que es una de las claves
cuando uno puede lograr recibirle a pesar de que le ha fallado, ¿cierto? O nos ha hecho daño. Entonces, la única manera de poder hacerlo es a través de formar en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y es impresionante, ¿no? Es un gran reto y el desafío, pero también así como el desafío, la obediencia nuestra, ¿no? Para poder que lo tengamos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esto precisamente marcará siempre una luz, o más bien la luz de Cristo, ¿no? Porque, como lo decía el hermano ahora, se encontró con una persona que le hizo daño hace veintitantos años, y si él tuvo la valentía de poder acercarse y solicitar reconciliación o pedir disculpas, esto emana la luz de Cristo para la vida de las otras personas. Entonces, la verdad siempre lo he mirado así, lo he apreciado, y gracias por la palabra y por recordar en esta noche que tenemos que seguir desarrollando y formando ese carácter en nuestras vidas. Amén, amén, así es. Ok, bueno, antes de la oración final y de por sí, Javier, te voy a pedir a ti, por favor, que la dirijas, hermano. Les voy a recomendar una cosa más, una lectura más. Léanse la última parte de la historia de José, ahí por el capítulo 46 al 48, y se acuerdan todo el daño que sus hermanos le hicieron a él y cómo él nos demuestra el perdón. Les abrazó, lloró con ellos, les dio dónde vivir, les dio, se convirtió en un regalón con ellos cuando lo que se merecían era venganza. O sea, no solo les dijo, bueno, está bien, váyanse otra vez a su casa, ustedes vivan por su lado, yo por el mío, ya no estoy enojado. No, 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 él les bendijo y restableció y mejoró la relación que tenía con ellos. Y esa es una sombra de Jesús. Ok, hermano Javier, por favor, la oración final. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a orar. Oremos, por favor. Santo y soberano Dios, estamos muy agradecidos en esta noche preciosa, Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu siervo, porque tú lo has escogido, tú lo has dispuesto para que nos enseñe, mi Dios, en esta noche y en los viernes anteriores, Padre Santo, que lo ha estado haciendo. Gracias por tu siervo Vicente, mi Dios, y que le sigas utilizando poderosamente como lo has hecho hasta ahora, Padre. Gracias también, mi Dios, por cada hermano, por cada hermana que ha asistido a esta reunión, Padre. Y mi Dios, en realidad eh, tenemos que seguir cambiando y moldeando nuestro corazón, mi Dios, de acuerdo al tuyo, de acuerdo a tu Hijo Jesucristo, Padre, para que cuando lleguen esos momentos en los que tengamos que dar el perdón, lo hagamos, mi Dios, sin estar demorándonos, sin dejar ni siquiera que pase un día, mi Dios, nada, Padre. Y ayúdanos, mi Dios, danos esas características tuyas que la encontramos en tu palabra, mi Dios, para ser como tú quieres que seamos, Padre. Mi Dios, dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.